e poder di Messiah so resurrection. Y si Messiah no awardut lanta, e oral enos predicamento tabano, e boso fetambe tabano, e si Messiah no awardu lanta, boso feta sin valor, anda boso taden boso pikanan. De acuerdo con filosofía griego, basari ba teorianan platónico, e culpa esencialmente malo, tal dice solamente, e prison den un alma inmortal, donando el pensamento aquí, que unificación e resurrección de culpa, tabatatin pa el gregonan of e romanonan. Pa el motivo aquí, un sector de iglesia de Corinto a rechaza existencia de resurrección. Pablo da dirige el asunto aquí, en capítulo 15, dice prome carta na e Corintonan. Isa que nota un asunto de poco importancia, resurrección está íntimamente conectada a la salvación. Si no tiene ninguna resurrección, de Kiko esta sirve para predicar el evangelio. La resurrección de Yeshua. La resurrección tabata un evento histórico. Hay consecuencia de Yeshua su resurrección. Kiko si Messiah no alanta por de muerto. Kiko está garantiza la resurrección. Nos resurrección. Koki corpa nos lo wordo resucita. Que tiempo nos lo wordo resucita. La resurrección de Yeshua. Resurrección tabata un evento histórico. Pasombra mi a entrega na boso na prome luga elo que kumi tambe e recibi. Kumi saya amuri panos pikanan segun e escrituranan. Iko el urdu edera. Iko el lanta atrobe e di 3 días segun escrituranan. Prome di addirigi palabra di adudanan ko e corintionan abatin tocante di resurrección. Pablo ta recorda nan con evangelio tapos funciona. Eta urdu predica. Eta urdu recibi. Uno ta percibirá den esaki. Salvación ta urdu logra. Iki ko ta evangelio ko ta urdu predica. Misaya amuri panos pikanan. Misaya awurdu dera. Misaya alanta atrobe riba edis 3 días. E con nostra soco e resurrección tabata un evento histórico. Ken amira e Yeshua resucita. Pedro e 12 nan. Masco 500 romanan. Santiago e apostelanan. Pablo e abortivo. Pablo tahasi isaki klako e evangelio ta Elohim so trabuo complete. Sigun e escrituranan isiita isa kita un plan preordena ten cual e resurrección ta unga ondol fundamental ken cualque hindi ko tin algun duda laganan kontra atestigunan ken di enda tabata vivo na tempo e consecuencia nan de Yeshua so resurrección. Kiko si Messiah no alanta por di morto. Si Messiah no awardulanta. E ora e nos predicamento tabano y boso fe tambe tabano. Nengando e posibilidad e de resurrección ta crea on inconsistencia co efect Messiah. Pasombra cristianan. Pasombra sino tin ningún resurrección de morto. Anto Messiah no awardulanta. Si Yeshua no alanta. E predicamento di evangelio tabano base unificación. Nos fe tabano base de unificación inútil. No está testigunan falso. Ainda no está dendos nan pikanan. Esnan ken dia muri nunca ko volve ne bek na vida. Sin el resurrección, Yeshua ta solamente un hombre sustumata sin un causa, pero incapaz de salva, pero ahora Bisaya talanta por di morto, nos tin un salvador vivo. Pa el motivo aquí, evangelio tin sentido, asina nos feta, nos trata testigunan fiel, nos picanan ta perdona y morto, el Misaya to liba atrobe. Kiko ta garantiza resurrección, pero ahora Misaya ahora dolanta por di mortona y abira e proman fruta desnan ko adrumi.
prometo hecho que word garantizador de resurrección de Yeshua ta que es nan de nos quien acepta el plan de salvación por de Adam tena e fin de mundo si nos mori nos lo viva a trove Kiko los sode después de nos resurrección do di derrota morto Yeshua lo ha conquistator su enemigunan e ora Yeshua lo somete torcos na itataasina ko Elohim lo porta ordento den addition na futuro garantianan aki Pablo ta dula los garantianan ko ta afecta nos vida diario ta di valor pa predica evangelio hasta se salti ta involve suplemento of piligre ta di valor pendiva en vida consistente ko percepcionan biblico nos resurrección Koki corpa nos lo wordo resuscita asina tambe resurrección de mortonan ta corpa ta wordo sembra den corrupción eta wordo lanta den incorrupción analog janan tocante de corpa resuscita corpanan di mata con simia ta wordo sembra con grano ta wordo cosecha Elohim ta duna kada mata corpa ko ekier corpanan físico corpanan depende, corpanan de animal, corpa di fisca, corpa di parha, corpanan celestial, e gloria di solo, e gloria de luna, e gloria di estreanan, cada un su propio gloria ilustro. Kikota e diferencia entre e corpa presente e un resucita. Corpa actual, corrupto, dishonorable, debil, suak, animal, corpa resucita, incorrupto, glorioso, poderoso, espiritual. Adam tabatin on corpa terrena, el de los Adam, Yeshua, uno celestial, den e resurrección, nos corpa luwardo, transforma den es semejanza de Messiah so corpa, iseita incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Que tempo nos luwardo resucita. Mira mita conta boso un misterio, nostor lo no mori, pero nostor luwardo transforma. Romeco determina el tempo di resurrección y lo que lo sucede con los corpanan na el tempo Pablo ta declara que carne y sangre no por hereda el reino de Elohim. Esa que significa conos lo notin on corpa físico después de resurrección. Expresión carne y sangre siempre tawardo usa como un sinónimo para persona. Pablo está pintando el paralel aquí, habitantenan di etera corrupción, habitantenan di cielo incorrupción. Aquí nos tin un corpa coto potre y PSI nos no por na cielo. Na de dos venida e corpa corrompe lo wordo transforma den un corpa incorruptible manera e corpa cual Yeshua a resucita. Pais nan kendita drumida ni Yeshua esaki ko sinti como si fuera ta solamente un instante a pasa un segundo pasa nan senti e frio di morto aworia kabanan tamira Yeshua tabini resurrección de Yeshua tabata on muestra de resurrección final de torco tad trumi den DJ e corpa resucita de El Salvador su confortación conducta e accent nan di su manera de papia dialecto su tabata familiar na su seguidor nan di emeson manera es nan kota drumi den Yeshua lolanta trobe nos lo conoce nos amigunan Mescos que disciplinan a conocer Yeshua, aunque nando por tabata disforma enfermo, of disfigura den vida mortal aquí, tog din nan corpa resucita y glorifica nan identidad individual do wordo preserva perfectamente y nos lo reconoce, tiene cara radiante co elus lombrando por di cara de Yeshua, el nimentunan di esnan con nuestras estima. Oh.